Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 2 de la epístola a los Efesios. En este capítulo encontramos un tema muy importante acerca de la salvación por la fe. Pablo describe el estado espiritual de los creyentes de Efesios antes de conocer a Cristo. Pero no solamente a los efesios, sino también para nosotros. Antes de conocer a Cristo, teníamos una condición de vida y aquí el apóstol registra cuál era esa condición de vida. Pero llegado a conocer a Cristo, pues hemos cambiado. Y Pablo explica cómo Dios nos ha dado vida espiritual a través de Cristo Jesús. El día anterior, el capítulo 1, pudimos ver todas las bendiciones que encontramos en Cristo Jesús. Hoy Pablo va a expandir un poco más este concepto y destaca que la salvación es un regalo de la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También describe cómo Cristo ha eliminado la barrera entre judíos y gentiles, quitando esa acta. Y recuerda que te mencioné hace algunos días acerca de esto que se eliminó, que algunos toman este versículo para hablar acerca de los 10 mandamientos. Y ya lo vamos a leer, pero este capítulo 2 es muy importante que tú lo entiendas, querido hermano, querido amigo, que lo leas con sinceridad, con mucha oración, para que Dios ilumine tu mente y puedas entender. Pablo en este capítulo se encarga de presentar a los creyentes como una nueva creación unidos en Cristo Jesús. Recuerda que el tema principal del apóstol Pablo aquí a Efesios es la unidad en Cristo Jesús. Es lo que él desea, que todos nos unamos, nos liguemos a Cristo Jesús. Así que te invito a leer el texto bíblico. Capítulo 2 de la carta a los Efesios, dice la Biblia: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nótese bien, esta era la condición de una persona antes de conocer a Cristo. Estábamos muertos porque Cristo es vida. Yo soy el camino, dice Juan 14, allí leímos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solo a través de mí. Así que si Cristo es vida y tú estás sin Cristo, pues lo contrario a la vida es la muerte. Así que sin Cristo tienes muerte. Y el versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira bien, grandes verdades encontramos aquí. El espíritu de los aires, ¿cuál es ese? Satanás, le dice el príncipe de este mundo. Y mira que Jesús también habló de esto en el capítulo 12 de Juan. Pudimos ver que él llama a Satanás como el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús quiere presentarnos ante nosotros que Satanás tiene personalidad, es decir, es real. No es alguien místico por allí, algún invento o algo que se creó el ser humano en la mente y ya, como algunos lo tienden a pensar, ¿sí? Y eso es lo que quiere Satanás, que nosotros pensemos que es algo solamente creado en la mente y ya, no que lo veamos como un ser real. Y es importante que nosotros como personas, como cristianos, como amantes de Cristo, entendamos que Satanás es un ser real, poderoso. Cuando nosotros lo veamos como un ser real, entonces entenderemos que estamos peleando con alguien poderoso. Pero la victoria ya está asegurada, porque así como Satanás es poderoso, nuestra ayuda es más poderosa que Satanás, pues nuestra ayuda viene de lo alto. Y el texto dice que Satanás es el príncipe de las potestades del aire. Mira bien, aquí quiero conectar, cuando leímos 2 de Corintios 13 acerca del amor, allí dijimos, o allí dice el texto bíblico más bien, que el que habla en lengua extraña, que no se le entiende, que nadie comprende, ni siquiera él mismo, entonces está hablando al aire. Nótese bien, esta persona que dice que habla en lenguas pero no se le entiende nada, está hablando directamente a Satanás, porque él es el príncipe del aire. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tema o ese don de lenguas. El malentendido, porque el don de lenguas real, puedes devolverte al capítulo 13 de 2 de Corintios y allí te expliqué muy bien qué es el don de lenguas. Así que cuando no comprendes bien el don de lenguas y supuestamente hablas en lengua pero no entiendes lo que dices, ni nadie te entiende, entonces estás hablando es con el enemigo de Dios, con Satanás, porque aquí Efesios dice
que Él es el que opera en el aire, es el príncipe de las potestades del aire. Es muy importante esto. Pero dice, ese príncipe opera en los hijos de desobediencia. Esto se refiere a aquellos hombres que siempre van inclinados a hacer el mal, que están en desobediencia constante, que no tienen nada que ver con Dios, son rebeldes, andan en rebeldías. En ellos opera Satanás, entre los cuales dice también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora dice, por gracia sois salvos. Mira bien el cuadro general que presenta el apóstol. Él presenta lo que éramos antes de estar en Cristo. No teníamos nada, estábamos muertos, y como muertos no había nada que nosotros pudiésemos ofrecer a Dios para que nos resucitara. No había nada, realmente estábamos perdidos. Por eso es que la salvación es por gracia. Y ahora dice, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está el mensaje central de la palabra del Señor. La salvación es por gracia. Dice Mensajes Selectos, página 21 del año 1895. Se necesitará toda la eternidad para que el hombre entienda el plan de la redención. Lo comprenderá línea tras línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Nótese bien, toda la eternidad. Ahora, si necesitaremos toda la eternidad para entenderlo, ¿cómo pretendemos hoy tratar de comprender el plan de la redención? Es imposible. Simplemente debemos aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Mensajes Selectos, página 36 del año 1904, sigue diciendo: los seres humanos están en continuo peligro de jactarse, de ensalzarse. Así revelan su debilidad. El gran cambio que se ve en la vida de un pecador después de su conversión no se produce por alguna bondad humana. Por eso toda jactancia humana está enteramente fuera de lugar. Así que no es porque tú hayas sido fuerte, porque tú realmente hayas tenido buena mentalidad, porque tú realmente hayas sido demasiado valiente para transformarte a ti mismo. No, eso es imposible. Nadie puede cambiar por sí solo. Nadie, absolutamente nadie, puede encontrar salvación en sus propios méritos. Todo es por gracia. Y el texto aclara, ¿no? El apóstol es enfático y aclara. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego el versículo 10 expande un poco más. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Y aquí entramos otra vez en el tema de la predestinación. Pero recuerda, como te mencioné el día de ayer, no es que Dios haya dicho, tú te vas a salvar y ya hagas lo que hagas te vas a salvar, y tú te vas a perder y hagas lo que hagas te vas a perder. No, es que antes de la creación del mundo, antes de la fundación del mundo, Dios estipuló a Cristo, y que todo el que aceptara a Cristo encontraría salvación. En esto consiste la predestinación. Dios dispuso antes de la creación que los salvados por la gracia divina debían fructificar mediante buenas obras como un testimonio de esa salvación gratuita. Esa secuencia, la salvación como dádiva de Dios en Cristo y después las buenas obras como fruto de ella, fue escrita en el código espiritual al que debía ajustarse el hombre. Todo esto fue antes de la fundación del mundo. Por eso cuando nosotros hoy nos acogemos a ese plan, aceptamos a Cristo, le entregamos nuestra vida, encontramos salvación en Cristo y luego ahora producimos frutos dignos de arrepentimiento, es allí donde se cumple la predestinación, que antes de la creación del mundo ya estaba esto destinado. Luego, versículo 11 al versículo 22, viene el tema importantísimo de la reconciliación que Dios hizo por medio de Cristo Jesús a través de la cruz. Importante este tema. Y yo quiero que tú lo leas muy bien. Yo no voy a tener el tiempo para poderlo detallar, pero quiero leerte algunos textos para que entiendas. Porque aquí hay un versículo muy controversial, y es el versículo 14 en adelante. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
Mira que él está hablando de esa pared, ese muro de los lamentos que había allí, que separaba a los samaritanos de los judíos, y esto era doloroso. Así que esa pared que los dividía, ahora Pablo la toma como ejemplo y dice que Cristo abolió o derribó esa pared, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué texto tan controversial cuando no se entiende del contexto del cual está hablando el apóstol Pablo? Cuando tú has enceguecido a la Biblia con una idea preconcebida, diciendo, mira, es que aquí está diciendo que el Señor eliminó los mandamientos, y entonces se van de una vez a los 10 mandamientos. Ya quedaron abolidos, quedaron clavados en la cruz, porque Él dice que abolió los mandamientos expresado en ordenanzas. Pero mira bien, esos mandamientos no eran de enemistad. Si tú empiezas a analizar, los 10 mandamientos no producen enemistad en ninguna manera. De hecho, la ley ceremonial, cuando Dios la entrega al pueblo, esto no producía enemistad, pero los judíos, con su forma estricta y llegaron a llevarse las cosas mal, terminaron haciendo que eso produjera enemistades. ¿En qué sentido? Mira, cuando un gentil iba a pertenecer o quería pertenecer al pueblo judío o judaizarse, se sometía a un sistema estricto de leyes en la circuncisión o otros asuntos. Así que esta ley del ceremonial era una ley de enemistad, porque mira nada más cuando estudiamos el libro de Corintios, la carta a Corintios, también en Hechos vimos cómo Pedro y los demás discípulos tuvieron que reunirse porque había una discordia grande. Los judíos querían que los gentiles se circuncidaran y había allí una discordia, una pelea grande por esta ley ceremonial. De hecho, cuando estudiamos la carta a los Gálatas también vimos esto. Corintios, la segunda carta de Corintios también, porque los de Corinto y los de Gálatas ya habían sido libertados. Pablo le dice, ustedes ya son libres porque Cristo en la cruz nos dio libertad, pero ahora quieren volverse a someter a esa esclavitud, y eso producía enemistades, porque habían unos que hablaban acerca de la libertad en Cristo, que en la cruz quedó abolida esa ley ceremonial, pero habían otros que la defendían. Estos maestros o falsos maestros judaizantes venían enseñando que debían otra vez volver a esa ley, y esto producía enemistades en la iglesia. Y esas enemistades no solamente eran la iglesia, sino el pueblo de Israel se hacía enemigo de los gentiles y les impedían ser parte del pueblo de Israel. Así que el texto dice, y Pablo aclara, que Cristo vino a abolir esa ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, para aclarar un poco más, ¿cuál era la ley que impedía que se hubiese un solo pueblo? Porque habían dos, uno eran los judíos y otro los gentiles. Pues obviamente eran mucho más, pero en sí eran los judíos y los gentiles. ¿Cuál era la ley que impedía que todo fuese un solo pueblo? No eran los 10 mandamientos, no. Era la ley ceremonial, la circuncisión y todo ese sistema de ley judío que impedía que un gentil perteneciera al pueblo. Esa ley fue la que Cristo abolió en la cruz. Ahora dice, ya derribó ese muro de enemistades y ahora todos son uno en Cristo Jesús. Ya no tienes que circuncidarte, ya no tienes que someterse a ese sistema de sacrificios y todos esos ritos que se hacían. Ya no tienes que someterse a esto, porque quedó abolido en la cruz. Dice Mensajes Selectos, página 72 del año 1901, las ceremonias relacionadas con los servicios del templo, que prefiguraban a Cristo en símbolos y sombras, fueron quitadas en el tiempo de la crucifixión, porque en la cruz el símbolo se encontró con la realidad simbolizada, tipo y antitipo, en la muerte de la verdadera y perfecta ofrenda, el Cordero de Dios. Amén. Ahora, Mensajes Selectos, página 167 del año 1898 dice, la ley de los mandamientos vive y vivirá por los siglos eternos. La necesidad de las ceremonias de sacrificios y ofrendas cesaron cuando el símbolo y la realidad simbolizada se encontraron en la muerte de Cristo. En Cristo, la sombra llegó hasta su sustancia. El Cordero de Dios fue la ofrenda completa y perfecta.
La ley de Dios mantendrá su carácter supremo mientras perdure el trono de Jehová. Esta ley es la expresión del carácter de Dios. Los símbolos y las sombras, las ofrendas y los sacrificios no tuvieron más valor después de la muerte de Cristo en la cruz, pero la ley de Dios no fue crucificada con Cristo. Si lo hubiera sido, Satanás habría ganado todo lo que trató de conquistar en el cielo. Por ese intento fue expulsado de los atrios celestiales. Cayó llevando consigo a los ángeles que había engañado, y hoy día está engañando a los seres humanos en cuanto a la ley de Dios, porque le hace pensar en las personas que la ley de Dios quedó abolida, así como también quería hacerlo en el cielo. Y luego, después de hablar de esto, de esa pared, de ese muro que fue derribado, ese muro de enemistades, que una vez más te aclaro, no se refiere a los 10 mandamientos, sino a la ley ceremonial que impedía que un gentil fuese judío o que perteneciera o aceptara esas leyes judías sin antes someterse a un procedimiento terrible. Entonces Cristo abolió eso, derribó ese muro. Ahora, versículo 19 en adelante, termina el apóstol diciendo que ahora somos uno solo, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y empieza a explicar lo que significa esto. Interesante. Esto es lo que somos. Ya no tenemos que someternos a ese proceso de circuncisión, de sometimiento a esas leyes judías y todos esos requisitos que habían, que formaban y llevaban a enemistades, no porque Dios lo había hecho así desde el principio, sino porque el pueblo lo convirtió en eso. Pero ahora el Señor Jesús, en su muerte en la cruz, derribó ese muro y nos dio libertad, libre acceso al Padre. Y dice la carta 15 del año 1892, cuando medito en la fuente de poder viviente de la que podemos sacar gratuitamente, lamento que tantos estén perdiendo el deleite que podrían disfrutar al considerar la bondad de Dios. Nuestro privilegio es el del ser hijos e hijas de Dios que crezcan hasta ser un templo santo para el Señor, no siendo más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuán admirado está el cielo ante la condición actual de la iglesia, que podría ser tanto para el mundo si cada piedra estuviera en su lugar debido. Una piedra viviente que emitiera luz, una piedra que no brilla, no tiene valor. Lo que constituye el valor de nuestras iglesias no son piedras muertas y deslustradas, sino piedras vivientes que captan los brillantes rayos de la principal piedra angular, el mismo sol de justicia, la luciente gloria en la que se combinan los rayos de la misericordia y la verdad que se encuentran, de la justicia y de la paz que se han besado. Gloria al Señor. Entonces allí está, querido hermano, somos salvos por gracia. Pero esa salvación en Cristo nos hace producir frutos, buenas obras, las que dice aquí el versículo 10. Y ahora todo eso es posible porque Cristo derribó ese muro de enemistades que nos impedía pertenecer a ese pueblo maravilloso. Ahora todos somos un solo pueblo, somos el Israel espiritual que va caminando hacia el reino celestial. Pero todo es por gracia, porque antes estábamos muertos, no teníamos oportunidad, pero Cristo vino y nos dio esa oportunidad. Por gracia somos salvos. Hoy aceptemos esa gracia, démosle nuestra vida a Cristo y dejemos que Él nos transforme para poder tener frutos dignos de arrepentimiento. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 de la epístola a los Efesios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!